Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Demos un aplauso al Señor en esta noche. Parando justamente, ya fue prácticamente el último tramo de la preparación para la confirmación. El próximo sábado ya estará pues la oportunidad del señor nuncio apostólico. Confirmó ya de hace algunos meses que va a estar presente para confirmarles en la fe. Y muy importante, créanme, en nuestro tiempo, ¿verdad? Los que ya tenemos algunos añitos, unos 20 años, ¿verdad? Más que ustedes. El bautismo se hacía casi junto y al mismo tiempo de la confirmación. Es decir, cuando uno estaba bebé todavía, chiquito. Porque se tenía la intención de cumplir con el orden de los sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. Entonces, por esa intención de mantener el orden, fue que, por ejemplo, yo fui bautizado como a los 30 días y iba confirmado a los 50 días. ¿Qué iba yo a confirmar si ni siquiera sabía hablar ni caminar? Pero afortunadamente la Iglesia consideró prudente cambiar el orden de los sacramentos. Hablamos hoy de bautismo, Eucaristía, más o menos a los 8 o 9 años, y confirmación a los 15, 16 años en adelante. ¿Para qué? Para que se pudiera tener conciencia del valor de la fe y confirmar la fe que uno recibió posiblemente siendo uno niño en el bautismo. Por ello, pues yo creo que este último momento de preparación pues les ha servido para eso, para terminar de prepararse después de este año para el momento de la confirmación. Confirmar la fe. ¿Cuál es la fe de la Iglesia? La fe de la Iglesia se centra en 5 pilares simples: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es la base de nuestra fe. Creer en Dios Padre, creer en Dios Hijo y creer en Dios Espíritu Santo. Por ahí aparecen otros 2 artículos de fe importantes. Creer también en la Iglesia. La Iglesia como nuestra madre. La Iglesia como la que nos enseña. La Iglesia como la que nos acompaña también en el camino de la vida, ¿verdad? Con el bautismo, recién nacidos, la comunión a los 8 o 9 años, confirmación a los 13 años, la confesión en cualquier momento de la vida,
la unción de enfermos también en cualquier momento de la vida, sea por enfermedad, sea por ancianidad. El orden sacerdotal, por lo menos después de los 25 años, y el matrimonio también como otro sacramento, ojalá también después de los 25 años, ojalá. Pero digamos es el camino de la iglesia que nos va acompañando en el proceso de crecimiento. Y el último elemento de la fe, importante, habrá otros más, créame que sí, pero uno de los importantes es lo que hoy estamos celebrando, Día de los Difuntos, todos los difuntos. Es la intención hoy de la iglesia de recordar a todos los difuntos, porque nosotros ciertamente tenemos memoria de algunos de nuestros difuntos. Ciertamente, pues la muerte de nuestros padres, papá o mamá, de algún hijo, alguna hija, tíos, hermanos, primos, abuelos. Alguno por ahí tal vez tuvo la suerte de conocer a su bisabuelo, a sus bisabuelas de repente. No sé si habrán conocido a su tatarabuelo o a su tatarabuela, pero hubo también los padres de nuestros abuelos y los abuelos de los padres de nuestros abuelos, existieron también. Y entonces la iglesia, en un día como hoy, recuerda a todos los difuntos, de todas las épocas, de todas las culturas, de todos los momentos de la historia, a todos los difuntos. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende que todos tenemos la misma oportunidad. Y el artículo de fe que viene asociado con el tema de los difuntos es: creo en la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne. Este es el artículo de la fe que tenemos hoy que volver a recordar. Y lo decía muy bien hoy la segunda lectura, San Pablo, la primera carta a los tesalonicenses. Dice San Pablo, lo decía en aquel momento, nos lo dice hoy a nosotros, dice: no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos. Porque siempre la pregunta será: ¿qué pasa después de la muerte? ¿Habrá otra posibilidad después de la muerte? Para el que no tiene fe, no hay ninguna posibilidad después del sepulcro. Para el que no tiene fe. El que no cree, no espera nada más. La muerte es el último y el sepulcro es la última morada. Se acabó. Ahora, para quien tiene fe, para quien tiene la posibilidad de creer, hay una esperanza de que los que están muertos, sin importar el tiempo que haya pasado, van a resucitar. Van a resucitar. Esa es la fe. Es la fe nuestra, católica. Es la fe que nos invita hoy a creer en el prodigio de la resurrección, en el milagro de la resurrección. Pero al mismo tiempo hay que entenderlo. Hoy lo decimos por los difuntos, pero en algún momento algunos de nosotros estaremos también contados entre los difuntos. Y entonces creemos en la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos y de los vivos que estén presentes en el día del Señor. Esto es lo que decía hoy la primera lectura. Fíjense que, recuerdan ustedes, ¿verdad?, que la escritura está dividida en dos partes. ¿Cuáles son esas partes? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el contenido general del Antiguo Testamento? Así en dos palabras. El Antiguo Testamento contiene esencialmente la historia de Israel. Esencialmente, Antiguo Testamento.
Es la historia del pueblo de Dios, que empezó desde Abraham en Génesis, después de que el hombre pecó. Capítulo 12 de Génesis. Dios elige a un pueblo, pero para ese pueblo no existía ese pueblo. Elige a Abraham, le ofrece un hijo, siendo Abraham ya mayor, y su esposa Sara también ya una mujer avanzada de edad. Nace Isaac. De Isaac nacen dos hijos, Esaú y Jacob. De Jacob 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y así se va desarrollando la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Durante ese transcurso van a llegar a Egipto, son esclavizados en Egipto, son liberados también después de 400 años de esclavitud, pasan por el mar, entran en el desierto, van a la tierra prometida y Dios les ofrece un Salvador. Es la historia del Antiguo Testamento. Por eso se habla de los profetas, de los jueces, de los reyes. Y entonces aparece en el Antiguo Testamento la promesa, esto que está aquí, profeta Isaías, capítulo 25, dice Isaías, en aquel día, es una profecía que no se ha cumplido todavía, estamos esperando el cumplimiento de esta profecía. En aquel día, dice, el Señor destruirá la muerte para siempre. No ha pasado esto todavía, porque seguimos siendo sujetos de muerte. ¿Sí o no? Sí, somos sujetos de muerte. Somos seres mortales. La profecía, el anuncio de la salvación, dice, en aquel día, no ha pasado ese día, en aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. En aquel día se dirá, alegrémonos y gocémonos con la salvación que Él nos trae. La promesa de Isaías. En aquel día, dice, seremos salvados. Y entonces, para nosotros católicos cristianos, aquel día, anunciado por Isaías, es el que Jesús dijo que se realizará cuando Él regrese de nuevo, como dice el credo. El Señor vendrá de nuevo. Y esto es lo que estamos esperando. El día de su venida, entonces será la resurrección de los muertos. La muerte habrá sido vencida. Y esto definitivamente nos tiene que llenar de esperanza. La fe debe de mover a la esperanza. Creer que aquellas personas que han muerto van a volver a la vida por medio de la resurrección. Y por eso es que recordamos hoy a todos los difuntos. Y por eso la iglesia siempre pide por todos los difuntos. Aunque haya alguna intención particular, aunque haya alguna intención de acción de gracias, alguna petición por la salud, los 15 años, por el matrimonio, aunque haya una intención o muchas intenciones, siempre toda Eucaristía está dirigida también a la petición por todos los difuntos. Y más en un día como hoy. Creyendo y esperando ese gran día de la salvación. Pero, pues para eso, lógicamente, hay que tener fe. Dice el apóstol San Pablo, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. Y San Pablo, pues si creemos, jóvenes, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera, dice San Pablo, debemos creer que los que han muerto resucitarán también
y Dios los llevará con él. Esta es la fe nuestra. Esto es lo que van a confirmar ustedes el sábado. Esto es lo que creemos los católicos. No solo de creer en Dios para que nos libre de peligros o para que nos salve de un peligro. Lo puede hacer, pero nos va a salvar de una manera definitiva de la muerte, resucitándonos dentro de la muerte. Esto es lo que esperamos. Esto es lo que añoramos. Por eso a mí siempre me sorprende estos 2 días, ¿verdad? Ayer, hoy, porque ciertamente las personas que fueron a visitar ayer los cementerios, fueron a adornar las lápidas, fueron a limpiar por ahí el área donde están enterrados sus seres queridos, pues llevaron adornos, alguna corona con flores. Fíjense, es interesante este fenómeno, porque no es que uno piense en llevar, por ejemplo, una corona negra, una moña negra, todo negro, así como dice, de luto, ¿verdad? Signo de muerte, signo de luto, de tristeza. Imagínense todos los cementerios de negro, todo aquello tenebroso. Pero es curioso, ¿verdad? Van las personas con las flores blancas, flores amarillas, rojas, coronas de colores. Se viste, los cementerios se visten de colorido. Y entonces habría que pensar, ¿verdad? Que ojalá que todas aquellas personas que visitan los cementerios, que van ahí al sepulcro donde están los restos de sus seres queridos, ojalá que además de recordarlos, porque es importante recordarlos, ojalá que agreguen también a ese momento de fe, a ese momento de expresión, ojalá que agreguen la confianza de la resurrección. Cambiaría la manera de vivir de muchas personas el creer en la resurrección de los muertos. Poder llegar ante el sepulcro tal vez de mi padre y decirle: nos vemos el día de la resurrección. Espero el día de la resurrección. Nos volveremos a encontrar el día de la resurrección. No solo llegar al cementerio para decir: ay, aquí están los restos, papá. Saber si todavía habrá algo, ¿verdad? Aquí los dejamos. Aquí dice que los dejaron hace 50 años. No solo pensar en el sepulcro, pensar en la salvación que viene de parte de Dios. Pero para eso hay que creer. Hay que creer en Jesucristo. Hay que conocer el mensaje de Jesucristo. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y lo que decía hoy el Evangelio, para nosotros católicos es una belleza poder escuchar hoy: el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, en este día que anunciaba Isaías. Y yo le resucitaré en el último día. Hablando de la comunión, hablando de la Eucaristía, cuerpo y sangre de Jesús. Por eso, en esta fecha, tanto ayer Día de los Santos, hoy Día de los Difuntos, la idea central que nos tiene la Iglesia para recordar es el tema de la comunión. Hoy los jóvenes conocen el credo un poquito largo, es el credo niceno-constantinopolitano. ¿Cómo es? Niceno, porque es en Nicea, y Constantinopla, son 2 ciudades. Entonces se le llama, por ser las 2 ciudades donde fue más o menos armado en los artículos de fe, credo niceno-constantinopolitano. ¿Cómo es?
parece tragalengua, ¿verdad? Miren ustedes, y si el Señor Nuncio pregunta, ¿cuál es el credo que confesamos? Niceno Constantinopolitano. Bueno, dejémoslo ahí. Ese es el niceno, porque es en Nicea, Constantinopolitano. Tiene que ver con el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Entonces a pasarlo niceno constantinopolitano. Bueno, eso que están pensando, nada. Dejémoslo ahí. Bueno, el punto es que ustedes se saben ese niceno constantinopolitano, se lo saben ustedes. El título no se lo saben, pero se lo saben el credo. Recuerdan, nosotros estudiamos, ¿verdad?, el catecismo hace unos 15 años, ¿verdad?, cuando éramos niños, ¿verdad?, tan chiquitos. Y entonces aprendimos aquel credo pequeño, aquel que decía, recuérdense, creo en el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. La comunión de los santos. Ya no apareció este artículo de fe en el niceno constantinopolitano, ya no apareció. Pero es lo de hoy. La comunión de los santos es el intercambio de bienes espirituales entre los bienaventurados, los santos, los vivos y el resto de los difuntos. Los vivos que intercedemos por los difuntos, los santos que interceden por los vivos y por los difuntos. Es decir, es como un triángulo de relaciones y de comunión. Se establece una comunión, es decir, se comparten de alguna forma las intenciones. Los vivos por los difuntos, los santos por los vivos y los difuntos. Intercambio de bienes espirituales. Pero la comunión, como ustedes saben, es estar en comunicación con Dios por medio de la oración, por medio de los sacramentos, por medio del servicio. Es que estamos en comunión con Dios. Por lo tanto, también se les invitará a jóvenes, a ustedes, después de su confirmación, a que se puedan integrar a cualquiera posiblemente de los coros, a cualquiera posiblemente de los grupos parroquiales, que se puedan integrar a algún servicio como lectores. Existe en la parroquia un ministerio de lectores, que lo único que necesitamos es que sepan leer, ¿va? Porque de plano son lectores, que sepan leer y que quieran prestar el servicio de proclamar la palabra de Dios. Nada más que eso. Nada más que eso. Existen también otros grupos, la Pastoral Juvenil, Juan Pablo II, un grupo de la Comunidad de la Renovación Carismática. Y también tenemos algunas otras posibilidades. Pero sería importante, ¿por qué? Porque no solo es confirmar la fe y decir, yo me la guardo, yo me la quedo, yo creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, creo en la vida eterna, creo en la resurrección, y yo me lo quedo, yo me lo guardo. No, esto es para compartirlo, compartir mi fe, especialmente con otros jóvenes como ustedes, como los adultos como nosotros. Es compartir la fe y decir, hay esperanza, hay esperanza. Hay que esforzarse por vivir bien para poder merecer el reino de Dios. Esa es la meta de los cristianos. La meta no es un sacramento, la meta es el reino de Dios.
Esa es la meta nuestra. El reino de Dios a donde van a poder ir también nuestros difuntos. Porque la resurrección es para todos, sin distinción. Es Dios que destruirá la muerte. ¿Cómo va a ser destruida la muerte? Cuando no quede ninguno muerto y nadie pueda morir. Ahí será destruida la muerte. Repito, la muerte será destruida cuando no haya ningún muerto, y nadie pueda morir. Ahí será vencida la muerte. Y esto se va a lograr solamente por medio de la resurrección. Resucitan los muertos, no hay ningún muerto. Los que estén vivos, también su cuerpo es glorificado. Nadie podrá morir de nuevo. La muerte ahora sí es vencida. Esa es la fe de la iglesia. Esa es la fe que la Sagrada Escritura nos presenta. La propuesta que nos hace Dios. Y solamente basta decir, sí creo. Y vivir de acuerdo a esa fe. Vivir de acuerdo a esa fe. Así que muchas felicidades a ustedes. Ojalá que el retiro pues les haya animado en la fe. Sobre todo, como comentaban sus compañeros, ¿verdad?, a descubrir esa dimensión del Espíritu Santo en nosotros, que muy pocas personas católicas los conocen. Muy pocos católicos hablan del Espíritu Santo. Se habla mucho del Padre, Dios Padre. Más se habla de Jesucristo, mucho más. La Eucaristía, poco del Espíritu. De todos modos son tres personas distintas, un Dios. Pero vale la pena que a los 15, 16 años, como están ustedes, reafirmen su fe. No porque lo digan los papás, no porque lo diga la abuela, no porque lo diga el sacerdote, no porque lo digan los catequistas. No, hay que decirlo porque yo creo por mí mismo. Por mí misma. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Hijo. Creo en el Espíritu. Creo en la iglesia. Creo en la resurrección de los muertos. Creo en la vida eterna. Ya por cada uno de ustedes. Entiende la iglesia que por lo menos a los 15 años ya se puede tomar una decisión así, de confirmar y de confesar la fe por sí mismo, sin presión de nadie, sin obligaciones, libremente. Y sobre todo tendremos la suerte de contar con el representante del Papa, el nuncio, Papa Francisco. Pues ojalá que lo podamos también recibir con alegría y ojalá que este sábado pues sea también la fiesta de la fe, la fiesta de su confirmación. Demos un aplauso al Señor en esta noche.